Salmo 51:10. Lo vamos a leer todas juntas. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Bueno, antes de darle la palabra a Debo, Cristina me pidió que dé un pequeño testimonio. Ella quería que dé sobre mi noviazgo, pero bueno, tendría que ser una reunión entera de todo el tiempo que llevó la experiencia, pero bueno, les puedo contar un poquito. Yo el 16 de febrero de este año el Señor nos juntó, me puse de novio con Aarón, un chico de Villa Bosch. Estuvimos orando juntos 5 meses, pero por separado estuvimos orando mucho más, yo por lo menos, no sé, 1 año y medio más o menos. Bueno, fue una experiencia la verdad muy linda. El Señor me llenó de textos. Yo en lo personal soy muy insegura y con una decisión así era como que siempre recurría al Señor, a la mínima cosita que tenía recurría y el Señor me respondía. Y ya que estamos viendo de las mujeres de la Biblia, hubo un texto que es una palabra que el Señor le da a una mujer, pero que también me lo dio a mí el Señor, que está en 1 Samuel 1. Esta mujer es Ana, ella es conocida, no es poco conocida. Pero bueno, para ponernos en contexto, Ana era una mujer que no podía tener hijos y que su gran deseo era ser mamá. Ella quería tener un hijo. Y dice en el mismo capítulo que ella derrama su alma delante del Señor, le cuenta su deseo al Señor y el Señor le responde y bueno, queda embarazada. Y ella, algo que a mí me llamó la atención, que ella lo más preciado que tuvo, que en vez de decir, bueno, el Señor me respondió la oración, me dio un hijo, en vez de decir, bueno, ahora lo voy a disfrutar, me lo voy a quedar yo, no, lo consagra al Señor. Y el mismo día que nos pusimos a orar con Aarón, antes a mí el Señor me dio el texto 26, 1 Samuel 1:26, dice: y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti orando a Jehová. Y bueno, el Señor me dio ese texto el 26 de septiembre del año pasado, y el mismo día ese, más tarde, nos pusimos a orar con Aarón y entendí que era el Señor, ¿no? Que nos teníamos que poner a orar. Yo le preguntaba cada paso al Señor, hasta, no sé, cualquier cosita iba y le preguntaba al Señor. Y bueno, y el Señor 5 meses más tarde nos respondió que sí, que era su voluntad, que nos teníamos que poner de novio. Y yo quería como Ana, ¿no? Que el Señor me había respondido mi oración, me había dicho que sí, pero no es algo que yo me quería quedar para mí, sino que juntos podamos servir al Señor en lo que el Señor nos ponga, ¿no? Que consagremos esta bendición al Señor y que en lo que Él nos diga, en lo que Él nos permita, según su misericordia, le podamos servir. Y bueno, tengo una libreta con 17 hojas llenas de textos que me dio el Señor durante toda la experiencia, por eso digo que sería muy largo si me pudiera contar. Pero un texto que también les quería compartir está en Isaías 26. Isaías 26, versículo 3 y 4, dice: tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos.
y sobre todo el versículo 12, que es un texto que fue como mi texto lema de todo el año pasado, que dice: Jehová, tú nos depararás paz, porque también obraste en nosotros todas nuestras obras. Algo que a mí me pasaba era que, como dije, soy muy insegura, muy miedosa, pero con esta experiencia durante todo el periodo que estuvimos orando, yo sentía paz. Yo le decía a Aarón, siento como si estuviera haciendo la plancha en el mar y que me está llevando la corriente, ¿no? Porque realmente fue así, el Señor venía de la mano conmigo y me estaba llevando también con paz. Dice que Él estaba obrando en nosotros todas nuestras obras y a la vez me estaba dando paz, obviamente con mucho temor, porque no es una decisión fácil, temor en el sentido reverencial, ¿no? De no ofender al Señor. Pero estaba con paz, la verdad, yo que siempre soy tan miedosa para todo. Y si bien fue una experiencia que también me dio un compañero, fue una experiencia que me acercó un montón al Señor, porque como que lo pude tener como mi amigo, como que, no sé, me sentía intranquila, oraba y le contaba al Señor. Venía alguna prueba y le contaba al Señor y me respondía. Cosas así, ¿no? Y me unió mucho al Señor. También, por la misericordia del Señor, me permitió crecer en lo espiritual, que yo también quería eso, porque un poco me sentí una nena. Pero bueno, en lo espiritual el Señor me hizo crecer por la misericordia de Él, ¿no? No que sea algo mío. Y, y bueno, y pasado el tiempo, yo venía recibiendo muchos textos de confirmación del Señor de que sí, que nos tenemos que poner de novio. Ya les digo, 17 hojas de texto. Pero bueno, yo quería un texto que me guarde para mí, como diciendo, cuando pasen los años y vengan las pruebas, que este sea mi texto en el que yo vaya, porque por ahí, no sé, somos humanos, no sé, los sentimientos pueden cambiar, los tiempos, pueden cambiar un montón de cosas, ¿no? Pero la palabra del Señor permanece. Entonces, yo quería un texto en el que me pueda anclar. Y pasó que me sentí un poco Gedeón, ¿no? Porque yo le seguía pidiendo respuesta al Señor y le seguía pidiendo respuesta al Señor. Y el año pasado, al papá de Aarón lo quisieron trasplantar y fue un trasplante fallido, no le llegaron a operar, no sé si se acuerdan que estuvimos orando. Y nos tocó pasar esta experiencia juntos, ¿no? Yo lo quería acompañar a él, y por más que era a la distancia, y sentimos como que un poco el Señor nos sacudió con esta experiencia y dijimos, bueno, el Señor nos está llamando la atención por algo, estemos atentos a lo que el Señor nos diga hoy. Y justo pasó que fue un jueves, y justo ese jueves volvimos a las reuniones presenciales. Yo tenía muchas ganas de volver a la casa del Señor y me invitaron a venir y vine. Y habló un hermano, trató el pasaje de Levítico 9, si quieren lo leo yo, así no las estoy paseando. Levítico 9. El versículo 6 dice: entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Bueno, el hermano habló de este pasaje y, como dijimos, no íbamos a estar atentos a lo que el Señor nos diga. Y el hermano que estaba predicando dijo, bueno, textual, no estoy mintiendo, dijo, bueno, si alguien hoy está buscando una respuesta del Señor, la respuesta es sí, haced esto y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y yo me quedé, bueno, está bien, creo que el Señor me está respondiendo que sí. Así que ya no podía como seguir como Gedeón, ¿no? Buscando respuestas, ya está, ya estaba 100% segura. Y este fue mi texto, como que lo tengo en el corazón, igual que el de 1 Samuel. Y como decía al principio, ¿no? Que esto sea una bendición
mi deseo es, ¿no? Como dice el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, ¿no? Que no sea una bendición que nos quedemos nosotros, sino que como Ana podamos consagrarla al Señor y que podamos servir juntos al Señor, que para eso nos unió, y que en su misericordia, ¿no? Nos pueda usar en donde el Señor nos llame. Y bueno, eso es lo que le tenía para traer. También como dice el himno, ¿no? Yo he prometido servirte con amor. Que el Señor me conceda esa gracia, ¿no? En su misericordia. También un poco como la experiencia de María, que decía que el Señor miró la bajeza de su criada. Y la obra que hizo el Señor en María, ¿no? Que ojalá que el Señor nos pueda utilizar, que me pueda utilizar, ¿no? Y bueno, ahora sí, le dejo el lugar a Debo, que va a tener la palabra. Que el Señor te bendiga. Está muy lejos. Bueno, estamos estudiando, como dijo Mili recién, las mujeres, las que son poco conocidas de la Biblia. Y yo le venía diciendo, yo siempre estoy atrás con la computadora muy tranquila, y le venía diciendo a Cristina cuándo iba a hablar de Débora, porque a mí siempre me gusta escuchar la historia de Débora, que es una jueza que está en el libro de los jueces, el capítulo 4, pero resulta que Débora no entra en la categoría de mujeres poco conocidas, porque sí es conocida, porque cada vez que se estudian los héroes de la fe, que es un tema que muchas veces se trata, de los héroes de la fe, bueno, cuando se habla de Barak, siempre se cuenta la historia de Débora porque va todo junto, Débora, Yael. Entonces yo, haciéndole como un chiste a Cristina, le dije, bueno, pero hay otra. Entonces, bueno, esa sí es poco conocida, hay otra Débora en la Biblia, que yo lo sé porque de chiquita siempre que agarraba un diccionario o una concordancia, lo primero que hacía era buscar mi nombre. Entonces yo sabía que había otra. Así que podemos leer el texto en el que aparece el nombre, que es Génesis 35. Y justo el miércoles pasado, Patri habló de la mujer de Lot, que la historia que aparece de la mujer de Lot es la muerte, ¿no? Y hoy también esta historia, pero es distinta. Dice Génesis del capítulo 35, el versículo 8, dice, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada a las raíces de Betel, debajo de una encina, y llamóse su nombre Alon Bakut. Este es toda la mención que hay de esta Débora, así con el nombre escrito, y bueno, relata la muerte después de que Jacob, vamos a hacer un repasito de Jacob y Rebeca, que ella muere y dice que el árbol se llama, que el lugar le puso Alon Bakut, que al costado de la referencia dice alcornoque del llanto, lo que significa que esta mujer cuando murió, que estaba Jacob con toda su familia, Jacob y toda su familia lloraron por la muerte de esta mujer, porque fue una gran pérdida. Yo lo veo no como una sierva de empleada, sino como ya alguien de la familia. Ahora vamos a ver un poco por qué. Y en la referencia de este texto está la primera aparición de esta mujer en la Biblia, en Génesis 24. Yo lo siento que está fuertísimo, ¿no? No, porque yo escucho... Está bien. Si usted está bien, sigo. La primera aparición, que está sin el nombre, Génesis 24, que esta podemos leer el pasaje. Si se acuerdan, la historia conocida, que ya hablamos de Rebeca, me parece, Abraham tenía a su hijo Isaac, había muerto su mamá Sara, y Isaac estaba muy triste. Entonces
Abraham decidió buscarle una esposa para él que sea del pueblo, que no sea de las mujeres que estaban ahí en ese lugar. Entonces manda a su siervo a buscar a la casa de sus parientes a una mujer para que se casara con su hijo Isaac. Entonces llega este siervo, encuentra a una mujer, Dios le responde, así como le pasó a Mili, todas las cosas que este siervo le pidió a Dios para que sea una prueba de que esa iba a ser la mujer para Isaac, Dios se las responde, van a la casa de Labán, que es el hermano de Rebeca, le pide permiso para llevársela a donde estaba Abraham con Isaac, y entonces dice el versículo 59 de Génesis 24, dice, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, está hablando de Labán, dejaron ir a Rebeca y a su nodriza, que es esta mujer Débora, y al criado de Abraham y a sus hombres. Así que también yo pensaba, tengo todas las historias de Génesis en mi cabeza, son los dibujitos de la escuela dominical. No sé si a alguna más le pasa, y más después de todo el año pasado que me la pasé buscando dibujitos. Para mí todas las historias son esos dibujitos. Y en los dibujitos no estaba esto, se ve Rebeca en el camello sola. Pero resulta que cuando se fue de su casa, se va con esta mujer, Débora, que era su nodriza. La nodriza es la niñera, básicamente. Así que si más o menos Rebeca tendría 18, 19 años, esta mujer podría tener 30 y pico, 40 y pico, Débora, que se va con Rebeca desde ese momento y que si es la nodriza, está con ella desde que es bebé. Así que esta mujer, Débora, acompañó a Rebeca de salir de ahí, estuvo con Abraham en el casamiento de Isaac y Rebeca, y ahí empiezan a pasar las páginas, ¿no?, de la historia de Isaac, Rebeca, tienen sus hijos, los mellizos, Jacob y Esaú. La abuela Margarita sabe que cuando una hija tiene mellizos, tiene que ayudar, así que esta mujer cumplía esa tarea de ayudar a Rebeca después con sus hijos, porque se quedó con esta familia. Sabemos que se quedó porque en la muerte estaba con Jacob. Así que pasa el tiempo, Rebeca tiene a los hijos, a Jacob y Esaú, pasa el tiempo, conocemos la historia de Jacob y Esaú, que engañan a Isaac, se pelean, se enoja Esaú, porque Jacob le roba la primogenitura, la bendición de Dios, pero nosotros sabemos que Jacob sí anhelaba esa bendición de Dios, a diferencia de Esaú. Y en ese momento Jacob se tiene que ir. No se sabe, no hay más escrito en la Biblia sobre esta mujer, y no se sabe en cómo termina que se muere cuando Jacob vuelve. No, en ninguna parte de la Biblia está escrito, pero sí sabemos que cuando Jacob se fue, sí se fue solo. Que si se acuerdan, cuando Jacob se va de su casa, tiene este sueño de la escalera de los ángeles, y después se va a la casa de Labán, que era la casa de donde venía su mamá Rebeca y donde estaba viviendo Débora, con esa familia antes. Leí, no aparece en qué momento Débora se encuentra con Jacob en la casa de Labán, pero cuando Jacob se va, que es el capítulo 27, que sucede esto de que Jacob engaña a su padre, Rebeca le dice a Jacob, en el capítulo 27, el versículo 23. Versículo 43. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a Labán, mi hermano, a Harán, de donde había salido Rebeca con Débora. Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y se olvide de lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. Esta frase que dice yo enviaré entonces y te traeré de allá es
el momento de un futuro que yo creo, no tengo la seguridad, de que si era su casa, Rebeca con otros siervos ha mandado a Débora a buscar a Jacob. Porque era su casa, era de donde ella había salido. Entonces puede ser por esta situación que Débora después volvió a su casa con Labán y a estar con Jacob. Después sabemos que Jacob estuvo trabajando en la casa de Labán, trabajó 7 años, trabajó 7 años de vuelta, trabajó 7 años de vuelta, hasta que tuvo ya los 11 hijos, hasta tener a José, y después es cuando se vuelve a encontrar, se va de ahí para encontrarse con su hermano Esaú. Así que en algún momento Rebeca tiene que haberle avisado, como le dijo acá, de que ya podía volver, que Esaú ya se había calmado, que ya no lo quería matar. Igual Jacob, sabemos la historia, que sigue pensando que su hermano lo quiere matar, por eso va mandando los hijos y regalos y cosas antes de llegar él para encontrarse con Esaú. Y ahí, cuando está por el camino yendo a encontrarse con el hermano, pasa la situación de Jacob con el ángel, que lucha con el ángel de Jehová y que le cambia su nombre a Israel. Y después de esa situación, que ya está llegando a encontrarse con su hermano, pasa esto, que se muere Débora, que estaba con ellos. Y así que yo pensaba, esta mujer estuvo con Rebeca desde que fue bebé, fue para la casa de Abraham, vivió con ellos, Jacob se fue, en algún momento ella se fue a donde estaba Jacob, y con Jacob volvió para el lugar donde antes vivían Isaac y Rebeca, y Jacob y Esaú. Y todo ese tiempo que nombramos recién son 100 y pico de años, más los años que ella tenía cuando haya salido con Rebeca. Así que por lo menos tiene que haber tenido 140, 150 años cuando murió. Así que acompañó prácticamente a la familia de todos los patriarcas del pueblo de Israel, sirviendo con tareas seguramente materiales y también acompañando a la familia en todas las cosas que la familia necesite, como se suele hacer, que se suelen cuidar los nenes de otras personas, como siempre hacemos. Y también Débora, el nombre, el significado, que yo ahora estudiando esto le pregunté a mamá por qué me lo había puesto, me dijo porque le gustaba así un nombre que tenga carácter. Significa eso, abeja, o que trabajan de una manera como sin parar. Y también viene de la palabra, o sea, como que habla. Y siempre los nombres en la Biblia, el significado también nos da un poco más de conocimiento de la persona, por eso están puestos. Así que era una persona que acompañó y sirvió a la familia más de 100 años y cuando ella murió, pensaba yo que distinta de la muerte de la mujer de Lot. Cuando ella murió, toda la familia lloró, los 11 hijos que tenía Jacob en ese momento. Llegó a conocer desde Abraham hasta José, esta mujer. Lloraron por la pérdida de esta mujer para la familia. Y en el lugar que murió es el lugar que Jacob volvió a hacer un pacto con Dios y cambió su nombre a Israel. Se lo vuelve a decir después, dijo, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, el versículo que sigue, sino Israel será tu nombre. Así que estuvo presente en momentos muy importantes de la vida de todos los patriarcas, sirviendo y acompañando en el lugar que Dios le había puesto a ella y también a esta familia que iba a ser de la que descendiera el Salvador, que esa era la promesa principal para Abraham. Además de tener muchos hijos, la promesa era que de esa familia iba a nacer el Salvador. Así que no hay mucho escrito de esta mujer, pero lo poco que hay, que es cuando aparece y todos los años de su vida que ha estado con esta familia, ella estuvo sirviendo a ellos y también yo imagino estar con Abraham, o sea, era
así haya sido que solo esté para tarea material, estuvo con gente que era la gente que en ese momento en el mundo, en todo el planeta, era la que tenía comunión con Dios. Así que yo creo que muy poco conocida, pero que tuvo una vida muy importante, y más que lo vemos en su muerte, que toda su familia lloró por ella. Y pensaba en los textos que compartimos el fin de semana, también por lo de Rulo, el texto de Apocalipsis, (14:13), yo lo leo, que dice: bienaventurados los muertos de aquí adelante, que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y el otro texto del Salmo 116, Salmo 116, 15. Estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y también, ¿no?, para esta familia fue una mujer muy estimada, eso pensaba. Y en su trabajo, y yo lo quería llevar a una experiencia práctica mía, y el Señor rápidamente me llevó a los textos que hablan de cuando uno trabaja en lo secular, no solo en las cosas del Señor, que por ahí no, es así. Prepararnos para servir al Señor en la casa del Señor, lo hacemos siempre de una manera espiritual. De una forma u otra siempre nos preparamos espiritualmente, sea cual sea la tarea que tengamos en la casa del Señor. Pero yo pensaba en el otro trabajo, en el trabajo como ella, que era una niñera. En mi trabajo secular no me preparo espiritualmente para ir a trabajar, y en esto el Señor me dio dos textos que están en Timoteo. Uno está en 1 Timoteo 6. Así sea un trabajo, o cuando pasa que muchas hermanas cuidan los nietos, o esas tareas que hacemos. 1 Timoteo 6. Dice: todos los que están debajo del yugo de servidumbre tengan a sus señores por dignos de toda honra, porque no sea blasfemado el nombre del Señor y la doctrina. Patri también la semana pasada habló de la sal, que tenemos que ser sal, lo vimos también en el Día del Niño atrás con los chicos, que tenemos que ser sal. Esto, ¿no?, que no sea blasfemado el nombre del Señor por nuestra culpa. Y también esto que dice: tengan a sus señores por dignos de toda honra. No sé cuántos tienen jefes, pero los jefes suelen hacer todo lo contrario a ser dignos de honra, por lo general suele pasar. Y es muy difícil. Yo me pensaba, hace una semana que estoy renegando por cosas que hacen gente que está arriba mío, y yo pensaba, ¿cómo poner en experiencia esto? De que me parezca esta persona digna de honra. No nos parece nunca, por lo menos a mí, y suele pasar en los trabajos, o compañeros, o cosas, pensar en esa gente como digna de honra. Porque prepararme espiritualmente para una tarea en la casa del Señor, lo hacemos, porque sabemos que es así, pero no por ahí un lunes para ir a trabajar. Y el Señor me habló de esto y me lo subrayé en la Biblia: dignos de toda honra. A mí, en lo personal, para mí es muy difícil, más ahora que hay elecciones y que yo trabajo en la municipalidad, nadie me parece digno de honra. Así que el Señor me exhortó en esto. Y también hay otro pasaje que también habla, acá está hablando de los esclavos, pero es un trabajo, también es para nosotros. En Efesios 6 hay otro pasaje también que se habla del trabajar, de los siervos. Efesios 6, el versículo 5. Dice:
Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, o sea, del trabajo de lunes a viernes, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, esto yo lo veía, bueno, ahora les digo, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o libre. No sirviendo al ojo, me lo imaginaba la típica situación de cumplir horario y listo, son las 12, chao. Y no, porque acá nos está diciendo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, como a Cristo. Así que el Señor me exhortó en esto, porque las últimas semanas me estuvo costando mucho pensar para los cuales trabajo, no enojarme, me costó mucho. Así que el Señor me exhortó en esto, y pensaba que fue justa para esto, porque de esta experiencia, si no me quedo con me cuesta mucho, toda la palabra que se nos habló el fin de semana, el sábado a la noche, el domingo a la mañana y el domingo a la noche, ¿de qué se habló? La palabra de la cruz. Es esto, es la cruz. Y Hugo lo resumió en 4 palabritas, en la experiencia que les estaba contando el Señor Jesús a los apóstoles, que les decía, las palabras yo me las anoté: ir, padecer, morir y resucitar. Así resumió Hugo en las reuniones que tuvo lo que era la palabra de la cruz. Hay que ir, padecer, morir y resucitar. Porque si no, yo me veo que esto no lo puedo cumplir. Y se ve que esta mujer que vimos hoy sí lo pudo cumplir, porque también pasaron cosas terribles. O sea, vemos la parte siempre a veces buena de los patriarcas, pero también tuvieron sus pecados, sus caídas. Lo que hizo Abraham de decir que Sara era la hermana, que eso lo vimos en una reunión, Isaac también lo hizo después, o sea que ella también tiene que haber visto eso. Así que yo creo que en mi experiencia, ¿no? Nuevamente la palabra de la cruz, para poder llevar esto en práctica, de tener a los que están, para los cuales trabajamos o ayudamos o servimos, que a veces nos enojamos porque cómo no hizo esto, cómo no hizo lo otro. También en esas cosas tiene que estar la palabra de la cruz. Y también el Señor me traía el texto que dice, servíos por amor los unos a los otros. Pensarlo, como decía, ¿no? Es fácil pensarlo para la casa del Señor, pero a veces afuera no. Pero también los dones que tenemos son para beneficio de los hermanos. Así que servíos por amor los unos a los otros. Cuando hay que asistir a una hermana que hay que cuidarle a los nenes, o cuando hay que venir a limpiar, o cuando hay que hacer cualquier otra tarea, también en esto, entre nosotros, servíos por amor los unos a los otros. Y ese era como el texto que el Señor me daba para cerrar y de ir a la cruz. Y pensaba, ¿qué otros ejemplos de siervas había en la Biblia? Y no sé qué otro se les ocurre. Agar, que ya lo vimos, que ella tuvo una experiencia rara. Después el Señor la trajo de vuelta, ¿no? Pero pensaba en alguna sierva que haya servido así bien, que esté el ejemplo en la Biblia. Claro, el otro ejemplo que hay, que no está el nombre, que podemos leer ese pasaje, en el libro ese que tiene Cristina de los personajes poco conocidos, hay una lecturita, pero es más o menos un comentario muy cortito del pasaje. La sierva de Naamán, ella era esclava, así que esta familia la tenía esclava, era una muchacha, en los dibujos era una nena chiquita, pero yo no creo que haya sido una nena chiquita, y ella estaba sirviendo en una casa, dice, a la mujer de Naamán. Ella no tenía ninguna obligación y podía de hecho estar enojada porque esta familia la tenía esclava
y podía limitarse a limpiar y ayudar a lo que le diga esta mujer. ¿Pero qué hizo? Siendo sal, yo lo pienso como ella, en una situación en la que podría estar muy enojada incluso con Dios por estar cautiva en un país que no era el de ella y trabajando de esclava. Ella, ¿qué hizo? Se enteró, porque yo creo que ella no tendría contacto con Naamán, se ha enterado por la mujer. Esto está en 2 Reyes 5. En términos nuestros de ahora, le predicó el evangelio a esta mujer que la tenía secuestrada, en un resumen de ahora. Hizo eso, estaba en una situación en la que ella no tendría por qué sentir ninguna carga de ayudar a esta gente, ¿y qué hizo? También está solo en un versículo nombrada, pero podemos leer hasta ahí. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautivas de la tierra de Israel una muchacha, la cual sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, declaróselo diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y ahí pide permiso para ir, y conocemos la historia de Naamán, sí es muy conocida, que él va y el profeta lo manda a lavarse al río Jordán y él se cura. Y lo que dice el comentario, que fue lo primero que yo pensé también, la lecturita esa del libro que tiene Cristina, que Naamán estaba desesperado por darle regalos al profeta después de haberlo sanado. Así que yo me imagino que después, cuando volvió, también quiso hacerle algún presente. No dice nada, porque termina esta historia y no se vuelve a nombrar nada. Pero que también, cuando volvió, yo me imagino, que ha querido hacerle algún presente a ella, que fue la que le dijo que vaya con el profeta. No dice nada la palabra, pero vemos el entusiasmo que tenía por darle después cosas al profeta, por haberlo curado. Y después no solo eso, sino que después de esto Naamán hizo un altar y adoró a Dios en este lugar que no era un lugar que se adoraba a Jehová. Naamán en ese lugar, después de que esta chica le dijo eso, adoró a Dios y se hizo un altar a Jehová en un lugar que era pagano. Así que también vemos que esto, ¿no?, de ser sal en lugares donde a veces no sé, ella estaba ahí de esclava y hizo esta obra para el Señor, con temor de Dios y sin estar pensando en la situación en la que se encontraba. Igual quiso, también era dar un testimonio de su fe, de lo que ella creía. Así que bueno, el Señor me habló varias cosas. Cada reunión que estaba sentada buscaba una lapicera porque se me venía un texto y lo anotaba. El Señor me habló mucho en esto y ¿no?, del trabajo en lo secular, también prepararme espiritualmente para no ser de tropiezo, no solamente, sino también para poder ser de bendición, para no ser de escándalo en esto de que a veces me enojo mucho con la gente que no hace las cosas que tendría que hacer, pero lo tengo, ahora ya el Señor me dio una palabra, ¿no?, de esto, de tener a los por honra. Así que tengo que pasar por la cruz todos los días a la mañana para poder cumplir con esto que el Señor me está pidiendo, y también en la casa del Señor, ¿no?, ese texto que dice: servíos por amor los unos a los otros. Que el Señor nos ayude a mí a poder cumplir ahora esto que me demandó, y también que podamos tomar ejemplo de estas siervas.